Ingeniero, disculpe, tiene el micrófono apagado. Listo, bien. Les decía, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana número 13. Vamos a ver la clase de hoy, pues, sobre análisis financiero, perdón, análisis económico. Y una de las preguntas que ustedes se harán es, bueno, ¿para qué me sirve mi vida profesional, no? Realmente sirve de mucho. No solamente tenemos que enfocarnos en la parte netamente técnica, sino también dar ciertos lineamientos para el cliente o para nosotros, dependiendo si lo nuestro es un emprendimiento. Entonces, vamos a entrar en detalles para que vayan dándose cuenta y notando lo que es la evaluación económica. Vamos a llamar evaluación económica de aquí en adelante, o análisis económico, también se suele llamar AEE, la abreviatura de la evaluación. Pues la evaluación es más que un análisis que se diseña para medir cómo el proyecto, en este caso el proyecto informático, va a contribuir, va a generarme cierto beneficio. Escuche, contribuir con beneficios, ¿sí? En este caso, a una sociedad. En esa sociedad tenemos compradores y tenemos vendedores. Si es un emprendimiento mío, entonces tengo que ver cómo me beneficia a mí y cómo beneficia al comprador. Si es un servicio que yo brindo a un cliente desarrollando un software, realizando algún proyecto informático, cualesquiera que este sea, tengo que demostrarle a mi cliente cómo el proyecto en el cual él está invirtiendo un dinero se está beneficiando y cómo recuperar ese gasto que inicialmente se lo dé de esa manera para que se transforme en una inversión a futuro. El objetivo del análisis es que me permite medir el beneficio neto, ¿sí? Es decir, es una acción del bienestar a una colectividad, o en este caso a un cliente inversionista. Como punto de partida, hay que considerar tres aspectos. Primero, que se debe establecer una vez que se termine la programación del proyecto, es decir, yo hago mi programación del proyecto y tengo que hacer el análisis económico. Tengo que establecer cálculos de flujo de caja, es decir, tengo que ver si el proyecto me va a generar ingresos, de qué manera me va a generar ingresos, de qué manera me va a generar gastos. Esto me va a establecer información, me va a determinar una base de datos que me permitirá tomar decisiones en querer realizarlo o no querer realizar el proyecto. Porque a la final digo, no invierto y simplemente no se hace el proyecto informático y en este caso quedamos tal como está y lo pongo en el banco mejor. Si bien es cierto que hay que notar ciertos riesgos y por eso es importante de sobremanera en los proyectos informáticos. Primero porque es un tema, es un campo en donde de forma permanente la tecnología es dinámica, es cambiante de manera rápida. Entonces, eso es uno de los riesgos y por lo tanto se observa cierta trivialidad. Cierta trivialidad. Y miren, ya empezamos a hablar de interés, de tasas de interés. Generalmente se oscilan entre el 16 y el 20% anual en los proyectos. Más que todo cuando sus proyectos tienen un horizonte de vida útil inferior al año. En este sentido, nos vamos a encontrar en que pueden darse excesos de costos y que van del 50 al 100%. Excesos entre el 50 y el 100%. Miren que es bastante. Bien, entonces, mayormente, muchos proyectos de este tipo exceden la duración estimada, los costos y los tamaños de operación. A la larga, va a resultarme un proyecto ineficiente, un proyecto que va a quedar fuera de uso. Entonces es imprescindible tener una visión económica, es decir, observar, ver, analizar cómo voy a gestionar el proyecto, más que todo dentro de la empresa. A nosotros no nos interesa solamente que el proyecto se lo implante, sino que también nos interesa de que efectivamente haya tenido su razón de ser para poder diseñarlo, desarrollarlo y posteriormente implantarlo. ¿Alguna pregunta la van haciendo por el chat, por favor? Conceptualmente, la evaluación económica está referida a una acción y además
Eso me va a generar un efecto, una consecuencia en el momento de evaluar. Por etimología o etimológicamente, la evaluación económica viene del francés évaluer, que es una acción que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular, más que todo la importancia de un asunto determinado. Hablar de evaluación, entonces, es hablar de un acto que implica la emisión de juicios, es decir, criticar, analizar en torno a un conjunto de información, y a la toma de una decisión en base a la información. A ver, Rubén, ¿qué se debe hacer cuando se excede el proyecto o cuando sabemos que se ha excedido los costos? Bien. Más que cómo saber, es importante, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a hacer la matriz de marco lógico, allí tenía un componente. Y ese componente, yo tengo que desarrollar actividades para obtener el mismo. Por lo tanto, en función de las actividades que no deben ser en exceso, deben ser las justas y las necesarias, el personal a requerir para hacer esas actividades y los recursos deben ser los necesarios. Por eso que es importante en etapa de diseño evaluar todo ese proceso, revisar el cronograma, volver a revisar el presupuesto. Ver que no haya duplicación de costos. Si usted realizó un buen análisis de su cronograma, si usted realizó un buen análisis de su presupuesto, es decir, elaborado de una manera adecuada, no va a suceder esto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo no pronostico valores para la parte operacional. Acuérdense que hemos venido viendo el tamaño del proyecto. Es importante que se recuerden eso. Si yo quiero hacer que mi proyecto sea grande, pero voy a iniciar por fases, tengo que ir viendo por fases. Porque si usted no lo planifica por fases, siendo este extenso, entonces van a tener costos sombras, van a tener costos escondidos, que en el momento que ya que estén operando, se van a dar cuenta faltantes de recursos. O van a darse cuenta excesos de recursos, exceso de personal. Entonces, en ese momento, se me sobrevalora el proyecto. Lamentablemente, la mayoría de proyectos que he revisado no han estado bien diseñados. Y déjenme decirles que es una situación general, al menos de la región. Cuando digo de la región, me refiero a Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe. Entonces estamos hablando casi más de la mitad del continente americano en la que tenemos ese problema. Es decir, los proyectos no son bien diseñados. Ojo, técnicamente me puede funcionar, pero ya con esta situación de elaboración económica, ya les estoy entonces aclarando que de qué me vale que un proyecto me funcione técnicamente bien, pero me está generando un conjunto de sumatorias de valores que va a hacer que se infle el proyecto. Y en un momento dado el proyecto va a tener que paralizarse o simplemente poner más dinero. Y normalmente el inversionista dice, pero eso no fue lo que me dijeron. Al cliente, el inversionista, no hay que decirle solamente cómo va a funcionar. Al cliente le interesa cuánto le va a costar, al cliente le interesa cuánto va a obtener de retorno por ese dinero que él está poniendo. Entonces, y voy a poner un ejemplo sencillito. Voy a abrirme al ejemplo del cyber. Se quieren poner un cyber y de entrada dicen, voy a poner 10 máquinas. No ha hecho un estudio de mercado, eso implica 10 estaciones de trabajo completas, escritorio, silla, mouse, etc. 10 estaciones de trabajo. El área tiene que ser más amplia. Y a la final solamente me llegan 5 o 7 clientes, es decir, opera entre el 50 y el 70% de su capacidad. ¿Para qué entonces puse las 10 máquinas? Primero, ¿qué debía haber hecho? Más o menos una encuesta, un sondeo de cuántas personas iban
a mi cyber. Entonces, en base a eso, yo estimaría poner el total de máquinas, no al revés. Se las pongo más fácil. No puedo coger y hacer empanadas y salir a vender sin saber si me las van a comprar y si las voy a vender todas. Tengo que empezar a sondear si es que a la gente le gustaría comer empanada y a qué precio puede comprarla. Entonces, en ese sentido, Rubén, y para todo el grupo, no solamente es importante la parte técnica. Al cliente le interesa la parte técnica y le interesa la parte monetaria. Seguiremos igual explicando y si tienes dudas, Calixto, si no se aclaró, me indicas, por favor, para buscar otra forma de explicarte. Bien. ¿Cómo se relaciona la evaluación económica? Aquí lo dice clarito. Se relaciona con el dinero que yo lo pongo en una actividad a desarrollar económicamente activa. ¿Sí? Si no hay dinero, no puedo comprarme una computadora. Si no hay dinero, no puedo invertir en un software, no puedo comprar un hosting, no puedo comprar un servicio de internet, no puedo contratar a alguien que me dé soporte técnico. O compré la computadora y no hay quien dé soporte técnico, entonces, por falta de dinero, esa computadora va a quedar lo más rápido posible inoperativa. Bien, entonces, cuando se pone dinero, se le llama inversión, pero alguien quiere recuperarla. Ah, ya, a eso iba y se me olvidó explicarlo en el ejemplo del cyber, Rubén. Bien, yo imaginémonos, me invertí $8,000 entre computadoras, mobiliario y todo. Eso no significa que el negocio tiene que solamente vender. Eso significa que yo al cabo de un tiempo tengo que recuperar los $8,000 del cyber, que invertí en el cyber. ¿Sí? Porque caso contrario, yo mejor pongo ese dinero en el banco, lo tengo ahí guardadito, están mis $8,000 y mensualmente me están dando, no sé, así sea que me den $50, pero no lo estoy arriesgando. Y eso hay que demostrarle al cliente, que no lo guarde en el banco, sino que lo invierta y después lo recupera. Entonces el cliente quiere esto, quiere rentabilidad. Yo no voy a vender papas para vender papitas. Tengo que comprar papas, vender papas para ganar papotas. Es decir, esto tiene que reproducirse. Entonces el cliente quiere rentabilidad por la decisión de poner dinero o invertir dinero en un proyecto, en un negocio. Hay que compararla con la mejor decisión, es decir, hay que darle fundamentos para que él tome decisiones y que su costo de oportunidad, porque es un costo de oportunidad que él se le presenta, sea óptimo. Entonces, es recomendable que se midan los efectos de la inversión que haga el empresario. Debe reflejar el incremento de las ventas, mayores utilidades, como un valor económico agregado, es decir, voy recuperando mi dinero y voy teniendo utilidades. Entonces, el empresario o al empresario hay que hacerle entender más o menos una frase como la que tengo aquí. Si del mismo cuero salen las correas, que es ese dinero puesto a trabajar, debo devolverle en un tiempo determinado el total más un porcentaje aceptable. Eso va a depender de la tasa del sector al que pertenece. Entonces, reitero, si yo pongo $8,000 en un cyber, en un año yo debo recuperar mis $8,000 y tiene que seguirme generando al menos ciertos ingresos para pagar empleados, para pagar servicios básicos, extras, incluso para pagarme mi sueldo si es que yo lo estoy atendiendo. Lamentablemente, muchos invierten y ese dinero no lo recuperan. ¿Y cómo te va el negocio? Me va muy bien. ¿Cuánto te gastaste? Tanto. ¿Ya lo recuperaste? Ahí está. A mí no me interesa tener mi dinero en bienes. No me interesa tener mi dinero en computadoras, en mobiliario. Me interesa tener mi dinero en efectivo. Aparte de los activos que tengo allí. Bien.
Hay que tener y analizar ciertos enfoques de acuerdo al posicionamiento del mercado. Hay que tomar primero la decisión, ¿invierto o no invierto? Probablemente me servirá para un mejor posicionamiento del mercado porque ya todo lo quiero autorizado, tengo aplicaciones móviles, quiero darle mejor atención a mis clientes actuales y futuros y lógicamente mejorar la calidad de mis servicios y productos. Entonces, si yo tengo que invertir, alguien tiene que financiarlo. Si no es el banco, es mi plata, entonces yo soy el inversionista y en algún momento tengo que yo recuperar mi dinero. Para esto se recomienda lo siguiente. Cada decisión de inversión debe estar acompañada de un financiamiento. Si usted tiene el capital, usted autopréstese y después se paga, se autopaga. Hay que trabajar con dinero prestado. Cuando el dinero es de uno, no nos autopagamos. Y eso es un error. Hay que evitar tomar dinero del día a día, es decir, muchos cogen dinero de las ventas sin ningún registro y se van consumiendo el capital de trabajo. Hay que llevar un control de ingresos y egresos. Se me va a generar un excedente o un aporte nuevo, a no ser que el empresario quiera poner un nuevo aporte para el crecimiento empresarial. Puede hacerlo, pero él sigue teniendo en mente que tiene que recuperar su dinero. Esto se llama costo de oportunidad del dueño del accionista. Costo de oportunidad. Vamos ahora a explicar, porque dentro del contexto del mercado vamos a tener dos actores que ya lo vimos, que son los compradores y son los vendedores. Estos son los involucrados del proyecto, los que van a ser ganadores o los que van a ser perdedores, y son los que en última instancia consuman los bienes de acuerdo al nivel que estos lo quieran consumir y van a tener un beneficio. En un caso va a ser para el vendedor nuevas utilidades, nuevas ganancias, y en el caso del comprador, ahorro. Me ahorré tanto porque lo conseguí a buen precio. El otro va a decir, llegué a un acuerdo, lo vendí porque conseguí venderlo a buen precio. Entonces, el bienestar social, que es el grupo de vendedores, el grupo de compradores, va a estar en función de tres aspectos. Vean ustedes qué se deciden a tener en cuenta para la venta, bienes o servicios. Les digo que en bienes es donde más utilidades, más ganancias hay. 2, el conjunto de personas de ese contexto llamado compradores y vendedores son los que forman parte de esa colectividad del mercado, Por lo tanto, es pertinente que ustedes tengan en cuenta de que las dimensiones de los proyectos son temporales. Es decir, producto nuevo empieza a salir, empieza a salir el producto nuevo, los precios van un poquito bajos, a medida que va poniendo esa moda los precios crecen, una vez que empieza a decaer el producto, que ya no sea muy importante, también los precios empiezan a decaer. Bien, además deben tomar en cuenta que los proyectos de inversión, cuando me refiero a proyectos de inversión me estoy refiriendo netamente a los proyectos informáticos y es un concepto universal que aplica a cualquier tipo de proyecto. Es decir, me va a determinar ganancias, me va a determinar pérdidas, me va a determinar satisfacción de mi negocio. Entonces, la inversión hay que empezar, como dice el verbo, una acción, ¿sí? Diseñar, desarrollar, vender, ejecutar. Y tengo que ver los resultados de mis ventas, de mis ingresos. Si los resultados de mis ingresos me generan un efecto que pueden ser utilidades o pérdidas, yo puedo decir que mi impacto al final del proyecto, podré decir si continúo o no continúo con el proyecto, o si fue acertada o no acertada la decisión de invertir en el proyecto. Vamos a ver ciertos enfoques en cuanto a la evaluación económica que me va a generar un flujo de caja. La evaluación económica es también una viabilidad del proyecto. Y ya dijimos que tengo que yo sacar beneficio del dinero que alguien me está prestando.
Esto me va a ayudar a mejorar el negocio, me permitirá medir o me permitirá establecer una especie de herramienta de control, que me permitirá asegurar el manejo sano de las inversiones. Cuando digo sano, es decir, en condiciones normales. No me estoy refiriendo a cuestiones de corrupción. No hacerlo me va a determinar altas probabilidades de riesgos, pero que me pueden llevar al fracaso. Sí, me puede llevar al fracaso. Entonces se genera un flujo de caja como sugerencia final. En el flujo de caja yo voy a darme cuenta mis ventas, mis gastos, el manejo lo voy a hacer más fácil porque puedo ver las cuentas. Tiene que cuadrarme cuentas y dinero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y me permite conocer la disponibilidad de dinero para atender mis obligaciones corrientes. De esa manera yo puedo hacer negocios para poder darme cuenta si es que estoy en capacidad de pagar o no de capacidad de pagar. El análisis económico tiene un objetivo, que es la producción de la oferta. Es decir, qué tan rápido yo puedo atender a mis clientes, qué tanto puedo dar a mis clientes. Ya les dije, bienes o servicios. En lo personal les recomiendo servicios. Los servicios no se dañan, los servicios son mejor pagados, es decir, el intelecto. Entonces, vamos a tomar en cuenta, como ya les dije, para los proyectos informáticos, con un enfoque de costos, ¿sí? Y para eso debemos contemplar una inversión y no como un gasto. Lo que es el dinero que se pone en un proyecto informático es una inversión, por eso les digo, tienen que recuperar. Bien, a pesar de que en una empresa los estados contables aconsejan otras alternativas, pero invertir en proyectos informáticos es lo mejor. Ahí tienen Amazon, tienen Zoom, tienen Microsoft, tienen Apple, Facebook, Google, etc. Ellos cada vez invierten miles de millones, pero saben que van a sacar 3 o 5 o 10 veces más. Lamentablemente, poner dinero se lo asocia al gasto. ¿Sí? Se lo asocia al gasto, pero no se lo asocia con una inversión. La inversión se reproduce, los gastos se consumen. Los proyectos informáticos, vamos a ver un enfoque importante, póngale mucha atención. Para la inversión de proyectos informáticos, vamos a determinarlo en dos grandes grupos. Normalmente tenemos proyectos que realiza una empresa de desarrollo de software para un cliente. Es decir, hay empresas que desarrollan software para el cliente. Y sin embargo, hay otros proyectos informáticos por los que se cobran. Es decir, la empresa tiene a su propio personal. ¿Cuál es su diferencia fundamental? Que en ambos debe demostrar al que paga que son rentables. Lo que le dije del inicio. Tienen que demostrarle al cliente que el proyecto es rentable. En el primer caso, es decir, en los proyectos de la empresa, el director del proyecto, una vez aprobado el presupuesto, se verá ajustado a es decir, no va a recibir un centavo más. En el segundo caso, el director del proyecto puede detectar nuevos beneficios para la empresa y justificar una modificación del proyecto. Beneficios. Es decir, le puede decir al cliente, le puede decir al dueño, ¿sabe qué? Vamos a ampliar más el proyecto porque vamos a necesitar más dinero, pero te va a generar otros beneficios. Entonces, dice que el estudio de los costos lo plantearemos en dos fases. Fase 1, vamos a calcular el flujo de caja, ¿sí? Y fase 2, hacer un estudio de los valores actualizados del flujo de caja. Es decir, tengo que ir haciendo, así como voy haciendo presupuestos, tengo que ir haciendo previsiones de posibles ingresos y posibles gastos de operación. Bien. Vamos a ver un ejemplo y procedamos a calcular lo siguiente. No le he tratado de hacerlo más sencillo para que no me digan, profesor, pero usted no está poniendo números y tantas cosas. No, vamos a hacer una cuentita clara como las que hacemos en el mercado. Así sencillitas. Bien. El flujo de caja es una cuenta.
Es una cuenta de cuando usted va a un restaurante y le dice, páseme la cuenta. $30 y usted carga $50 en el bolsillo. 50 menos 30, ¿cuánto le quedó? Le quedó 20. Ah, me quedó para un helado, me quedó para el taxi, no sé. Inicialmente, ¿cuál es la teoría? De que vamos a partir, en este caso del ejemplo, que los analistas de un software suponen un costo para la empresa de $400.000, los programadores de $200.000 al mes. He puesto al final unos costos exagerados, pero vamos a ver. Los costos del proyecto. Se cobrará $10.000 al finalizar la instalación del sistema. Para nuestro ejemplo va a ser la tarea J. ¿Sí? La tarea J, ¿sí? Y que va a ser esta en el 8º mes, yo voy a pagar $10.000. La tarea J, en el final del 8º mes, que ya está realizada la implantación, voy a pagar $10.000. Y hay que tomar en cuenta que los pagos y cobros se realizan al final de cada mes. Son condiciones que debo poner y debo analizar para mi cliente. Bien, entonces, tengo aquí 10 meses que dura mi proyecto, tengo los analistas que dicen que va a valer $400.000 mensuales y los otros $200.000. ¿Sí? Tengo aquí todas mis tareas determinadas, ¿sí? Determinadas. Los verdes son los analistas y los celestes son los programadores. Aquí tengo un analista que va a trabajar en conjunto con el programador, ¿verdad? Entonces, aquí voy determinando flujo de caja, en este cuadro de aquí, cómo se van a ir pagando cada uno de ellos. Y luego acá tenemos... A ponerle... Sí. No pregunta nada. Mira, ya, mira, grábate esa huevada. Mira, aquí tenemos cada uno de nuestras IP. Bien. Decía que se empieza a pagar a los analistas y los programadores. Yo voy pagándoles mensualmente. El primer mes le pago 800, les pago 1000, 1200, 400, hasta el 5º mes. A los analistas, a los programadores les empiezo a pagar desde el 4º mes hasta el 10º mes. Y voy sumando. 800 más 0, 1000 más 0, 1200 más 0, 200 más 900, 1100, entre otras cosas. Y me da flujo de pago, es decir, estos son mis totales de los pagos a los analistas y a los programadores. Pero tengo un flujo de cobro, ¿sí? Voy a cobrar $10.000 en el momento que hago mi actividad J. Aquí está, mira, está coherente con el gráfico, mi actividad J, porque ya lo está implementado. Entonces empiezo a ver mi flujo de caja. Como este es egreso, es gastos, entonces lo pongo con signo negativo. Lo pongo con signo negativo. Menos 800, menos 1000, menos 1200, etc. Aquí tengo menos 400 más 1000, algebraicamente es 9600. Menos 200, menos 200. Luego vengo mi acumulado y voy sumando menos 800, menos 800, menos 1000, menos 1800, menos 1800, menos 1200, menos 3000, menos 3000, menos 900, menos 3900. Y así sucesivamente, y me doy cuenta que a partir del 8º mes se tiene liquidez. ¿Qué significa liquidez? Que he recuperado mis gastos, he recuperado que al inicio estaba como gastos y esa era mi inversión. Ya lo recuperé al 8º mes. Ya tengo 3.600 y finalizo con 3.200 y cubro los gastos operativos anteriores. Miren, tienen un ejemplo bastante sencillo en el que ustedes tienen que darse cuenta si base. ¿Qué pasaría si todo fuera negativo al acumulado? Significaría que mi proyecto no está haciendo nada significativo, no está haciendo nada rentable. Y voy a demorar quizás más tiempo en recuperar la inversión y tener liquidez, o simplemente no voy a lograr. Y lamentablemente esto sucede en la mayoría de las empresas cuando invierten en los proyectos tecnológicos. Por eso es una de las razones quizás en que las empresas, sus áreas de tecnología no la tienen bien equipadas.
les hace falta muchas cosas. No tienen buen servicio de internet, no tienen todas las herramientas, es porque dicen, no quiero gastar porque no voy a tener ingresos que me representen. Entonces, allí tienen un ejemplo claro, el material será subido a la plataforma inmediatamente. Bien, entonces, ¿cuál es la visión del valor anual económico neto? Valor actual neto económico. Hay que tomar en cuenta que el resultado del cálculo del flujo de caja y acumulado del proyecto, es decir, tomar en cuenta estas dos últimas líneas y ya empezar a identificar lo que yo tengo aquí en verde, cuando me empieza ya en el acumulado total, me empieza en este caso a ser positivos. Eso significa que ya tengo liquidez. Negativo significa que estoy debiendo, estoy pagando. Entonces hay que suponer una hipótesis, que hemos acertado con todos los recursos del acumulado y acabamos de obtener. Por lo tanto, se me presenta la siguiente interrogante. ¿Incluye todos los costos en los que se incurre en el proyecto? En este momento del ejemplo yo diría que sí. Hay que tomar en cuenta o hay que considerar la variable no tomada en cuenta, el valor del dinero. Y miren lo que les voy a, no a proponer, a explicar. Bien, observen lo siguiente. Si vamos pagando e ingresando dinero como consecuencia, esto sucede siempre. Es importante, siempre debe haber ingresos de dinero. Siempre debe haber ingresos de dinero y evitar que el egreso sea más bajo que el ingreso. Bien, entonces empezamos a reflexionar con la siguiente hipótesis. Bien, disponer de $1000 hoy día, les pregunto, ¿tiene el mismo valor que para dentro de un año? Es decir, los $1000, si yo hoy día presto $1000 y se los pago el siguiente año, el siguiente 24 de agosto, los $1000 del 2022, ¿tendrá el mismo valor? Les pregunto. A ver. Numéricamente sí es el mismo, pero adquisitivamente, como tú lo dices allí, Ángel, por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, lógicamente no. Entonces, si le pido prestado a una persona $100,000 y se la devolveré dentro de un año, ¿es normal que él acceda sin ninguna contraprestación? Dígame, ¿quién presta sin interés? Nadie. Nadie. Entonces, podría el haber obtenido un rendimiento de ese dinero que sacrifica el darme prestado. ¿Sí? Es decir, es por esa razón que cobran intereses. Lógicamente que los intereses deben ser módicos, deben ser reales, no deben ser abusivos tipo churquero, porque me dice la tasa de descuento del banco. Bien, para esto tenemos que considerar lo siguiente y hay que tomar en cuenta, ya Ángel lo decía, la inflación. La inflación. Y ya vamos a ver con gráfico cómo funciona la inflación. Normalmente la gente prefiere satisfacer sus necesidades actuales que esperar a disponer del efectivo. Es decir, tengo el dinero y me lo como todo. Miren lo que estamos pasando ahorita. ¿Cuánta gente tenía buenos ingresos, nunca ahorró, hoy día se quedó sin trabajo? Todo se lo consumió o compró un carro y ahorita lo está vendiendo porque no tiene que comer. Entonces, el dinero fluctúa a lo largo del tiempo y en función de las necesidades de la empresa, no de la persona. Hay que identificar dos razones. Primero, disponer del dinero tiene un costo, aunque lo devolvamos en el futuro. Y segundo, la inflación hace que aún cuando dispongamos del dinero, tengamos que prever que tenga valoraciones diferentes. En resumen, desde nuestro punto de vista, hay que considerar que el dinero de hoy es diferente al del mañana, según una tasa de interés Y, es decir, que los $1000 de hoy son los mismos $1000 más los intereses del próximo año. Así se deben sacar las utilidades y deben de hacerle demostrar al cliente. Si el señor invierte ahorita $100,000 en su plataforma tecnológica, en un año esos $100,000 deben valer más de $100,000.
Prácticamente ustedes verán que estoy utilizando la palabra importante, porque ¿de qué me vale a mí tener un buen recurso tecnológico solamente por decir funcionamos bien? Pero yo cómo sé si estoy ganando bien, cómo sé si mis utilidades son las que yo quería. Entonces, hay que saber el interés de las utilidades o ganancias que me genera el proyecto actualmente y adicionalmente para irlo sumando, porque yo tengo que ir sumando todo. ¿Cuál es el rendimiento neto? En este caso, yo tengo que ver mi flujo de caja al valor presente. ¿Con qué objeto? Esto le interesa al cliente. Estas tres cosas de aquí. Utilidades, ganancias, ingresos. Miren, no ventas, no estoy diciendo ventas. Al cliente no le interesa las ventas, le interesa cuánto gano, cuánto es mi utilidad, cuántos son mis ingresos. Creo que más claro no puedo ser. Y aquí está el gráfico, ¿sí? Los flujos de caja, valor actual acumulado, ¿sí? Valor actual, valor acumulado, que es el amarillo, y tengo el acumulado no actualizado, ¿no? Bien. Voy a pasar rapidito esta parte, ya prácticamente lo más interesante, lo más medular lo he dicho, lo más sustancial, no lo más interesante, lo más sustancial. Lamentablemente, para poder hacer el análisis de oferta y la demanda, yo necesito establecer modelos matemáticos. Y ya vamos a ver a dónde llego con esto. A través de todo este análisis que yo le he venido explicando, más estos modelos matemáticos de la representación de la oferta y la demanda, me va a permitir observar ciertas restricciones. ¿Sí? Me va a permitir determinar ciertas restricciones. En este momento no voy a hacer cálculos ni a decirle la fórmula, pero sí sé que la demanda es la curva inclinada hacia la izquierda y la oferta la curva inclinada a la derecha. Y me están generando puntos de corte, me están generando un triángulo aquí y otro triángulo acá. Un triángulo con el eje de las Y y un triángulo con el eje de las X. Eso ténganlo presente. Si yo analizo la demanda, es decir, a los compradores, ¿sí? Yo necesito que ese comprador, entre más compre, más pague. Bien. En cambio, los vendedores, tengo tres escenarios para el vendedor. El comprador es único. ¿Sí? Si compro menos, pago menos. Si compro más, pago más. Bien. El vendedor, en cambio, yo puedo partir de cero, es decir, sin vender nada, puedo partir de negativo, es decir, estoy perdiendo antes de vender o ya estoy ganando antes de vender. Y entonces, hay tres escenarios que deben tomar muy en cuenta ustedes. Entonces, si ya actúan los dos escenarios, compradores y vendedores, es decir, hay vendedores pero no hay negocio, no hay quien compre. Hay compradores pero no hay quien venda. Aquí ya, el momento que se cruzan las líneas, ya hay compradores y hay vendedores en estos dos escenarios. ¿Sí? En estos dos escenarios. Entonces, puede haber gente que venda, pero no hay quien compre, puede haber gente que compre, pero no hay quien venda. Tiene que interactuar los dos. Bien, vamos a ver los comportamientos del mercado en los impactos de proyectos de inversión. Bien, normalmente, yo necesito que mi producto se venda. ¿Y cuánta gente esté dispuesta a pagar por lo que yo vendo? ¿O cuánta gente esté dispuesta a comprar por lo que yo vendo? Entonces, yo necesito algo que ya lo habíamos visto, el que se llama punto de equilibrio, lo que nosotros conocemos como punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, y observemos que me está 1, 2, 3, 4, me está haciendo dividir esas áreas en 4 triángulos rectángulos. El punto de equilibrio es donde se encuentra lo máximo. ¿De qué? Las máximas ganancias para el vendedor y los máximos ahorros para el comprador.
Yo me ahorro, significa gasto para mí como comprador, y yo saco ganancias extras, que me significa ganancias extras para el vendedor. Entonces, ese triangulito de arriba que lo tenemos en color vino, se llama excedente del consumidor. Es decir, son las ganancias adicionales del comprador. Son los ahorros. ¿Cuánto me ahorré? Yo llevaba $20 para comprar, pero lo negocié en 15. ¿Cuánto me ahorré? 5. Ese es el excedente del consumidor, el ahorro. El comprador también tiene ganancias extras. Yo pensaba ganarme $1, pero a la final me estoy ganando $1.50. ¿Sí? Miren, ¿ve? Tenemos otro ejemplo. Son ganancias adicionales del comprador y se llaman excedente del productor. El ahorro del comprador y el excedente y las ganancias del productor se llaman beneficio, bienestar social. ¿Cómo gana el cliente? En este caso, ¿cómo gana el que invirtió en el proyecto y cómo gana el que está sirviéndose del proyecto? Entonces, eso es el bienestar social. Me mide el impacto de cómo están ambas partes a través del punto de equilibrio contentos. Bien. Hay ganadores y perdedores. Observen, si el beneficio es mucho más grande, miren las áreas, ¿sí? Ganadores y perdedores, pero el beneficio se incrementó. Entonces, la eficiencia del proyecto económico es muy buena. O puede hacer lo contrario, ¿sí? Que ese beneficio pasa a manos de los perdedores. En este caso, la eficiencia no es muy buena, ¿sí? Porque tienen que ganar ambos. ¿Sí? Tienen que ganar ambos. Miren, observen, ¿ven? El beneficio es en los ganadores, que es producto del comprador y vendedor, y el costo genera pérdidas al comprador y al perdedor. Entonces yo tengo que invertir, eso tengo que poner a trabajar, vemos qué resultados, qué información me va determinando, ya me voy dando cuenta los efectos y luego los impactos para establecer mi resultado y decir, ¿fue exitoso o fue un fracaso? Esos impactos directos, pues, lógicamente, a mayor volumen me sale mucho más barato. Indirectamente no debe afectar al consumidor. Puede causar una liberación. Mire, este término es importante. Liberación de recursos. Pueden ser ahorros o puede ser que ya usted terminó de pagar el computador y va ahora a tener disponibilidad de recursos para comprar otro activo informático. ¿Qué más tenemos? Nosotros vamos a tener valoración de los impactos en ausencia de distorsiones y en presencia, es decir, cuando aumenta la producción y cuando aumenta el consumo. Más vendedores, más compradores. Miren, cuando hay impuestos, cuando hay subsidios, cuando hay externalidad negativa en la producción y cuando hay externalidad negativa en la producción, en el consumidor. ¿Sí? Con aumento de producción y con aumento de consumo. Bien, y voy a pasar rapidito, esto sí, es simplemente de cultura general, pero sí es importante que lo observen, ¿no? Cuando tenemos analizamos todos estos escenarios, ¿no? Y miren cómo se me van formando gráficos. Se me van formando gráficos y áreas, ¿sí? Y áreas. Cuando tenemos aumento en la producción, también van a haber ciertos escenarios, se generan ciertas ecuaciones. ¿Cómo son estas ecuaciones? Sumatorias de áreas. Aquí tengo, ¿ves? Base por altura sobre 2. ¿Sí? Liberación de recursos. Dice PO, ¿sí? Tengo acá arriba, base por altura. Aquí tengo la altura es desde aquí hasta PE1 y hasta PE0. Sumo los dos segmentos. Sobre 2. ¿Y la base? ¿Cuál es la base? Dice que es la QE1, es decir, todo este segmento, menos este segmento, ¿sí? Menos este segmento y me queda esta array, o sea, calculo esta área de aquí. Base por altura sobre 2. Bien. Y así calculo las demás, ¿no? Cuando tenemos el aumento en el consumo. Bien, miren los impuestos. Bien.
Los impuestos están aquí, este es el impuesto. El impuesto, miren, las áreas se van recortando. Le recortaron al vendedor y le recortaron al productor. Aquí está más claro. ¿Sí? Tengo mi área, le quito esta porción y disminuye ahorro para ambos. El subsidio no afecta a ninguno de los dos, pero lo paga el gobierno. Está acá al otro lado, lo paga el gobierno. Bien, ahí tenemos ciertos enfoques con el impuesto y el aumento en el consumo, entre otras cosas, ¿no? Bien. Estoy pasando rápido porque no es necesaria la explicación, no es muy relevante, solamente quiero llevarles a lo siguiente. Bien. Antes de finalizar y llegar a lo que quiero, dice que el costo económico de la mano de obra, miren, la mano de obra también interviene dentro del análisis económico. Me refleja el costo calculado en base a la productividad marginal del trabajo y el valor de negocio. Es decir, y por eso leí antes con la pregunta que tú me decías, Rubén, ¿cómo saber el excedente? Tengo que darme cuenta si esa persona es necesaria que trabaje y hasta cuándo es necesaria. No la puedo tener siempre. O no puedo tener a 2 o a 3 cuando uno solo puede hacer el trabajo. Hay mano de obra ociosa. Hace que la productividad marginal me baje las utilidades. Entonces, es importante saber la mano de obra y los rendimientos. ¿Qué significa rendimientos? ¿Qué tanto hace esa persona? Eso es un costo de oportunidad para el empresario en darse cuenta si esa mano de obra me sirve o no me sirve y qué tanto me sirve. Bien, a esto quería llegar, queridos amigos. Todo eso que yo les he mostrado, todo eso gráfico, todo eso, el modelo es mío. El modelo matemático, el modelo teórico. Y lo logramos hacer en una tesis. Esta tesis la hizo el doctor William Zamora, que actualmente es profesor de ustedes, creo. Sí. El doctor Zamora hizo esta tesis cuando se graduó de ingeniero y yo fui su director y sacamos esta aplicación, este software para hacer análisis económico. ¿Sí? Es muy interesante, tiene su menú. Yo aquí le pongo el título del proyecto, escojo qué mercado quiero, sin distorsiones o con distorsiones. Le pongo si aumenta la producción, si aumenta aumenta el consumo, aumenta la producción. ¿Sí? Aquí yo les escojo. ¿Sí? Cuánto es el valor de distorsión, cuánto es la cantidad de producción, qué comentario le puedo poner, ingreso esos datos. Y aquí tengo, miren, todos esos gráficos que se los hacía manualmente, en menos de 5 minutos, que es hasta mucho, esto es lo que sale en el documento ya establecido de resultado. Me grafica la posición inicial y la posición con los incrementos. Y aquí tengo todos los valores calculados. Yo le puedo hacer cambio de colores, es decir, le puedo configurar, dependiendo, lo puedo hacer más grande y saca el reporte en PDF también. ¿Sí? Tiene un manual de usuario, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, jóvenes, con la tecnología, todo lo que se hace manual puede hacerse. En resumen, el análisis económico me sirve para determinar los beneficios de ambas partes, compradores y vendedores. Me sirve para demostrarle al cliente, al que va a invertir en el proyecto informático, decirle tu proyecto va a tener una utilidad aproximada de X porcentaje. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? Bien, veo que no hay, de mi parte era lo que tenía preparado para el día de hoy. Con mucho gusto he compartido estas experiencias, estos conocimientos, para que ustedes también se vayan dando cuenta de que el profesional de la ingeniería no solamente debe saber hacer bien su parte técnica, también hay que saber analizar adecuadamente la parte, también yo le llamo la parte escondida de la ingeniería, que es el análisis
administrativo, al análisis administrativo. Bien. Si no hay preguntas de mi parte, se les agradece. En breve estoy subiendo a la plataforma la presentación para que la tengan disponible y puedan revisarlas. Muchas gracias, que pasen bien, buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Listo. Chao, chao, cuídense.